Hola amiguitos, saludos, bienvenidos. Bueno, hoy os voy a leer un cuento extraído de esta revista, que es de 1951, de un autor muy raro. El cuento se llama Bimbi y Bimbi es un gato. Yo al principio de leerlo sabía que era un animal, pero no sabía lo que era. Bueno, yo os lo anticipo. Es la historia de un gato. Y bueno, y está muy bien. Bueno, esta revista la compré en el mercadillo, que voy yo siempre, de los domingos, porque se titulaba Don Juan de Mérimée. Y bueno, yo tengo una asignatura pendiente con la obra de Don Juan, que es un personaje pues muy paradigmático, que ha existido en todos los tiempos, un personaje muy interesante. No lo he leído ni en Tirso de Molina, el burlador de Sevilla, no he leído Don Juan Tenorio de Zorrilla, y creo que hay también uno de Molière, un Don Juan de Molière. Bueno, no he leído ningún Don Juan. Entonces, pues vi este Don Juan, digo, voy a leer este Don Juan. Es una asignatura que yo tengo pendiente porque es muy interesante. Ese personaje ha existido toda la época. Pero claro, luego cuando vi entre paréntesis La alma del purgatorio, digo, eso lo tengo leído, lo leí hace mucho tiempo, pero bueno, lo leeré de nuevo. Bueno, esta revista es muy interesante, a pesar de lo corta que es, porque tiene el relato este de Mérimée, tiene también otro relato de Mérimée, más cortito, que puede que os lo lea, y tiene el cuento que os voy a leer hoy. Además, tiene secciones de humor, pensamientos que he hecho de esto, bueno, no sé si fue de esta revista o de otra, me parece que fue de esta, hecho Sol, con las secciones humorísticas o de pensamiento. Entonces una revista muy interesante. Bueno, el personaje de Don Juan, pues ya digo que yo creo que se trata de una de estas personas que son vampiros de energía, o sea, que le roban la energía a los demás. Y no solamente en el plano de conquista amorosa, sino hay personas y en otros planos que te roban la energía, son como vampiros de energía y hay que tener cuidado con ese tipo de personas. Entonces yo, sin haberlo leído, por lo que he oído, yo creo que se trata de una persona así. Y bueno, yo de este tema leí, el tema este como una especie de Don Juan, leí una obra de Kierkegaard, que no sé cómo se pronuncia, el famoso filósofo existencialista, filósofo danés, ¿no? Que se titulaba El diario de un seductor, y a mí aquello me encantó. La verdad es que cuando los filósofos se ponen a escribir de sentimientos, de emociones, pues que son de ellos, porque la obra esa del diario de un seductor es autobiográfica, ¿no? Pues lo hacen de una manera, con unas metáforas que te trasladan a la quinta esencia, yo creo que te trasladan a otra dimensión. Yo disfruté mucho leyendo esa obra. Si yo tuviera que decir de los libros que más me han gustado, de los 10 libros que más me han gustado, uno de ellos sería El diario de un seductor, de Kierkegaard. Bueno, yo decía unas expresiones maravillosas, de las expresiones que decía que yo tomaba nota, me gustaban tanto, que era como descubrir un paisaje, ay, emocional, decía. Es que no me acuerdo, lo tenía por ahí anotado, pero era una frase que a mí me impresionaba mucho, que decía como que se alimentaba de los demás. Dice como un árbol que se va desprendiendo de sus hojas secas, entonces mientras que los demás se consumían, él como que se alimentaba de la energía. Algo así lo decía con otras palabras, muy bonito, El diario de un seductor. Yo lo recomiendo que lo leáis, de Kierkegaard. Bueno, yo la primera obra que leí de Kierkegaard fue en la biblioteca de Alcantarilla, una obra que se llamaba In Vino Veritas, creo que era. Y, y bueno, era una obra muy simpática, pero yo me reía, porque eran unos intelectuales, me recuerda un poco a Huxley, ¿no? También con un poco menos de ironía, pero también con ironía, ¿no? Sobre la gente, eran unos intelectuales que se reunían y estaban borrachos y entonces se ponían a hablar de temas, por ejemplo, se ponían a hablar del amor o de otras cosas, y aquello me gustó mucho. Entonces, Kierkegaard a mí me gustó, pero claro, Kierkegaard era un filósofo y tengo por ahí también un diario de Kierkegaard que no lo terminé de leer y ya lo leeré algún día. Y
se expresan muy bien, como digo, pero claro, cuando a mí me gusta un autor, pues quiero leer más obras suyas, entonces ya como me había gustado tanto esas obras que no son filosóficas, sino que son de otro tipo, más bien vivencias suyas o de lo que él observa, porque era una mezcla, no se puede decir que sea una novela exactamente. Entonces quise leer más de Kierkegaard, claro, leer obras filosóficas. Entonces me compré el Tratado de la Desesperación y el concepto de angustia. Bueno, ya sé que soy una burra soplando la flauta porque yo no entiendo de filosofía, ¿no? Y un poco burlarme de esto es de ser burra. Lo reconozco, burra y todo, pero yo el Tratado de la Desesperación o el concepto de angustia empecé a leerlo, digo, madre mía, bastante desesperado estoy yo ya como para ponerme a leer esto. Eso yo no lo pude leer. Aparte es que no entiendo porque este hombre, Kierkegaard, creía en la religión y entonces, claro, te está mezclando la religión con otras cosas que aquello era yo no lo podía leer, me explotaba la cabeza, digo, quita, lo tengo por ahí. A ver, si algún día encuentro el diario de un seductor, que no sé si es que lo vendí o lo regalé o qué hice, os leeré parte porque la verdad es que es una delicia. También es que los filósofos, ya digo, yo tengo experiencia que cuando se ponen a escribir vivencias suyas se expresan de una manera maravillosa. De Nietzsche, por ejemplo, leí Mi hermana y yo, y aquello es una delicia, también es uno de los libros que más me han gustado, porque esa obra era autobiográfica y hablaba de su infancia, de su vida, pero claro, unas metáforas y que aquello daba gloria. Aparte te reías un montón también, porque era muy irónico. Y bueno, y también Schopenhauer, es que te partes de risa con la obra que escribió al final de su vida, ya no tan filosófica, sino más para que lo pudiera leer personas no duchas en la filosofía, como soy yo. Bueno, ya sin más preámbulos, comienzo la lectura. Voy a leer una obra, un cuento, que el cuento se titula Bimbi. Bimbi ya os digo que es un gato. El protagonista aquí es un gato, ¿no? Y bueno, y a mí no es largo el cuento y a mí me hizo gracia. Y el autor del cuento se llama Miklos Simon. He estado buscando por internet algunas referencias de este autor para saber algo de su vida, de su obra. Y lo único que he encontrado ha sido una esquela, un homenaje que le dieron en el cementerio de Bulgaria. O sea, se ve que este autor era búlgaro. Parece ser que nació por el 1902 y murió en 1968. O sea, creo que Bulgaria pertenecía a la URSS, ¿no? Ahí estaba metida. Creo, no estoy segura. Y bueno, es lo único que podía encontrar de este autor, o sea que es un autor que rescatamos del olvido y puede que ni siquiera haya obras de este autor traducidas al español, quizá en esta revista sea lo único que se pueda encontrar, probablemente, ¿no? Porque en revistas de estas literarias he encontrado yo cuentos, he encontrado autores que después no los encuentras en ningún sitio. O sea, pero bueno, como voy a leer el cuento, pues no hace falta que lo busquéis. Bueno, yo espero que lo pueda leer bien. Con estas calores voy a tomar un vaso de agua primero. Y que el cuento os guste, ¿vale? Ya sabéis que Bimbi es un gato. Bueno, comienzo la lectura. Al declinar su vida, ya no sentía Francisca más que una sola razón de vivir, Bimbi. Desde que le tenía en casa, le había recibido como regalo de su viejo amador, el capitán de navío, con un rostro curtido por el viento salado de los mares. Francisca vivía retirada y ya no frecuentaba a sus próximos parientes, deseando consagrar a Bimbi el resto de sus días. Créame, arguía al viejo lobo de mar, el que le había regalado el gato, quien, digámoslo así, tenía ya un pie en la tumba, aunque sin embargo iba a verla con asiduidad. Créame, mi viejo Bill, al término de todo, el hombre llega a no amar más que a los animales.
Semejante confesión por parte de Francisca no dejaba de entristecer al capitán Bill, pues en su fuero interno alimentaba la esperanza de poder una vez instalarse en el cómodo hogar de la solterona, que un día u otro se dejaría convencer por sus insinuaciones. Y desde entonces sintió que odiaba a Bimbi en la medida en que este último le alejaba el corazón de Francisca. Tenía celos del gato. Pero cuidaba de no descubrir sus sentimientos, siquiera el héroe de los huracanes, el gigante de las tempestades que era a veces, se avergonzara de sí mismo, pues debía confesarse que no podía asegurarse su entrada en casa de Francisca sino con pequeñas atenciones para Bimbi y haciendo pequeños servicios de hombre galante a la solterona. Durante el curso de aquellos meses de odio solapado, acabó por tramar un sombrío proyecto en su cerebro de capitán terco. Del modo que fuese, era menester hacerse otra vez con Bimbi. Había que alejarle de la solterona. Sabía que el golpe sería cruel, pero tenía confianza. Francisca podría soportarlo. Confiaba en que ella recobraría su tranquilidad y después le recibiría aún con más gusto cuando desapareciera el gato. Pero hasta ahora el proyecto era imposible de realizar. Francisca jamás dejaba en libertad a Bimbi, velaba sobre él, vigilaba todas sus idas y venidas y por la noche le guardaba en su cama. En tanto crecía Bimbi. El capitán Bill, ahogando sus sombríos sentimientos, tenía que confesar que tampoco él había visto jamás un gato siamés tan bonito en el curso de sus viajes alrededor del mundo. «Es un verdadero tigre», dijo una vez a Francisca, que con los ojos humedecidos de ternura miraba al enorme animal perezosamente estirado al sol. Y era cierto, bajo su piel amarilla rayada de negro, Bimbi tomaba fuerzas juveniles. En sus actitudes descuidadas denunciaba su origen oriental y sus ojos dejaban ver en él la sangre ardiente de su antepasado. El gato era oriental. Aquel año, a una primavera fría y caprichosa, siguió un verano ardoroso. El capitán Bill, que durante toda la primavera se había sentido muy preocupado con sus articulaciones gotosas, que le hacían sufrir cruelmente a cada cambio de estación, tanto más que ante Francisca por nada en el mundo hubiera querido descubrir los sufrimientos físicos que padecía. De nuevo hubo de pensar en sus sombríos proyectos cuando llegó el verano. Bien veía que Francisca sufría mucho en medio de las montañas de piedra con el calor de la gran ciudad. «¿Por qué no va usted a pasar el verano a la orilla del agua?», le preguntó una vez, como si por su parte fuera una pregunta inocente, un día que había encontrado a Francisca medio desmayada en su domicilio. Ese pobre animalito también desearía un poco de aire del campo. Aquel argumento fue decisivo. Si el aire sentaba bien a Bimbi, ya no había que titubear. Se hicieron los preparativos rápidamente, pero con todo cuidado. Francisca preparó una jaula especial, un verdadero palacete para Bimbi, a fin de que realizase con la mayor comodidad el viaje de 2 horas que debían hacer hasta la pequeña estación balnearia del lago Balatón, que el capitán había escogido para ello. Había entablado personalmente las negociaciones con el carpintero, ayudó a empaquetar los efectos, tomó los billetes, trajo un taxi y una buena mañana hizo tomar el tren a Francisca, acompañada de su doncella y Bimbi. Se despidió de ella con cara entristecida, según las reglas de rigor en semejante caso, y cuando el tren hubo salido de debajo del andén cubierto de cristales, se instaló en la cantina de la estación para beber un bock a la salud de Bimbi. A partir de este minuto se sucedieron los acontecimientos de una rapidez dramática.
El capitán Bir marchó también para el Balatón en el tren de la tarde. Él se fue en otro tren. Llegó el anochecer y, según conviene a todo conspirador, fue bajo el manto de la noche a ocupar su habitación, retenida en una pensión muy alejada de la casa donde se había instalado Francisca. Al día siguiente permaneció encerrado en su cuarto y no recibió más que a un visitante misterioso, Roberto, el guardián de las barcas. Por la noche salió con 1000 precauciones. Llevaba bajo su brazo un paquete blanco, cuidadosamente plegado, una funda de almohada. El tiempo era favorable. Pequeñas nubes circulaban por el cielo ante el cuarto de la luna. Céfiros perfumados llegaban de las orillas del lago y hacían estremecerse suavemente las hojas de los árboles de las villas vecinas. El capitán Bir recorrió el pueblo en todos sentidos, mirando por los patios abiertos. De pronto brilló en su ojo un relámpago de alegría. «Shh, shh», hizo con voz acariciante, dirigiéndose a una masa velluda que pasaba cerca de un muro. La gatita se detuvo y miró a aquel hombre tan amable. El capitán no guardaba más que tal instante. Abrió su funda de almohada y rápido como un relámpago la abatió sobre la gata. Juntando los extremos y alargando el paso, huyó. De rato en rato la gata maullaba un poquito en su posición poco cómoda, pero aquello no molestaba absolutamente nada al valiente capitán. Se fue derecho a la pensión donde vivía Francisca. Había calculado bien. Todos los huéspedes estaban en el jardín, alrededor de mesas redondas, cenando. Francisca estaba también cerca de una de las mesas y junto a ella, sobre una silla, Bimbi se encontraba perezosamente estirado. El capitán se colocó detrás del seto del jardín, de manera que el viento soplase hasta las mesas. Su viejo corazón acorchado saltó de alegría cuando vio a Bimbi alzar la cabeza al primer maullido melancólico de la gata prisionera. Al segundo maullido, el gato entero descendió lentamente de su silla y volvió hacia ellos su rostro color de sebo. Olfateó el aire y despacio se dirigió hacia el seto. «Bimbi, mi chiquitín Bimbi», dijo Francisca cariñosamente. «Déjele que se pasee un poco», dijo alguien en una mesa próxima. Pero Bimbi se alejaba cada vez más hacia los misteriosos boscajes del jardín. Era la primera vez que estaba en el campo, por primera vez en su vida con toda la fuerza de su edad juvenil. Al poner las patas sobre los herbazales espesos y menudos, sentía pequeños estremecimientos. En torno a él los boscajes suspiraban y los insectos salían trémulos del cáliz de las flores. La gata blanca llamaba a Bimbi. Cuando estuvo bastante próximo al seto, el capitán Bir soltó a su prisionera. La gatita se levantó y quiso marcharse corriendo, pero Bimbi la había descubierto. Tomó impulso su grueso cuerpo y de un solo salto pasó por encima del seto. Fue a parar justo en la boca abierta de la funda de la almohada. Así pescó al gato. Nunca se encontrarán palabras para describir el sentimiento profundo y desgarrador de Francisca. Hizo buscar a Bimbi por toda la región y prometió grandes recompensas a quien lo encontrara. Presentó una denuncia en la gendarmería y envió un telegrama al capitán Bir, al que se lo había llevado. Este último, que había tomado el tren al amanecer del día siguiente al rapto de Bimbi, llegó presuroso a la pequeña estación balnearia. Halló a Francisca en cama, medio muerta, pero una simple ojeada le tranquilizó. No era nada serio. Como es justo, tomó entre sus manos la dirección del asunto y a partir de aquel día cotidianamente daba su informe a Francisca. Habían visto a Bimbi por esta parte, por la otra, contaba,
y él prometía hacer cuanto fuese necesario por encontrarlo. El dolor de Francisca se atenuó poco a poco, y contándole anécdotas sobre Bimbi, el capitán de rostro atezado se fue abriendo un camino hacia el corazón de la solterona. Cuando el otoño hacía ya sentir sus frescores sobre el lago, no tuvieron más que ir a la iglesia para pedir las bendiciones del cielo. Se casaron y aquel invierno el capitán Bill ya no necesitó ocultar ante Francisca los picantes recuerdos de su andanza sobre los mares que tan ardiente sentía en sus huesos. En cambio, guardaba un profundo silencio sobre la cuestión de Bimbi. Sin embargo, Francisca no pudo olvidarse jamás completamente de su gato, y no pasaba día sin que por lo menos diese un profundo suspiro al pensar en Bimbi. El capitán, por su parte, comenzaba también a pensar con bondad en el gatazo. En secreto, hasta escribió a su cómplice, antiguo piloto suyo, Roberto, que se había establecido a orillas del lago Balatón, después de haber cobrado su retiro, y allí alquilaba barcas, pero fue en vano. El hermoso gatazo siamés, soltado por Roberto el día siguiente de la marcha de la pareja Bill, había desaparecido para siempre. Pasaron el verano siguiente a orillas del Danubio, y el que vino después, otra vez a orillas del Balatón, en la misma estación balnearia. Llegaron a eso del mediodía y del brazo. Fueron a pie a lo largo de la avenida, desde la estación hasta la pensión. En una de las vueltas se vieron de narices con Bimbi. ¡Bimbi!, dijo Francisca lanzando un grito de alegría y se aproximó a él. Pero el gato, con la mirada de un extraño, los miró de arriba abajo y se largó, se esquivó. «Ya no me reconoce», notó Francisca con decepción y dejó caer sus brazos. Seguían a lo largo de una valla. Sobre los bordes vieron de nuevo a Bimbi. Le llamaron juntos y le tendieron los brazos, pero el gato al suelo y escapó. Antes de entrar en el jardín de la pensión, volvieron a verle sobre las ramas bajas de un árbol. Pusieron a la sazón en su voz cuanto podían de amabilidad, llamándolo. Pero Bimbi saltó al suelo y huyó. Cuando se sentaron a la mesa para tomar su almuerzo, Bimbi atravesó majestuosamente el jardín. Se levantaron y corrieron a su encuentro, pero el gato volvió a escaparse. Por la noche fue el capitán a buscar a Roberto y entonces se enteró de todo. Cuando Roberto lo hubo soltado, Bimbi, el enorme gatazo siamés, había revuelto en pocas noches a todas las gatas de la región. Y al año siguiente ya no se le podía distinguir. Se perdía en medio de su numerosa progenie. O sea, el gato se había escapado y había preñado a todas las gatas y había un montón de Bimbi. Bueno, está simpático el cuento. Espero que os haya gustado. A mí me gustó cuando lo leí, me hizo sonreír y bueno, lo voy a compartir con vosotros. Venga, pues nada, un saludo, besitos.